todas y todes una vez más a Dichoses, este podcast homemade que empezamos a hacer a partir de la cuarentena y en el que hablamos de un poquito de todo. Mi nombre es Julieta, soy profesora en letras y este año todavía no cumplí 30. Y digo, empezamos porque no estoy sola, sino que estoy con un grupo hermoso de gente al que hoy le va a faltar Vic Rubino porque no pudo participar, pero estaremos con ella en el próximo podcast. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, mi nombre es Guido Testa y soy muchas cosas, hago muchas cosas, pero todavía no cumplí años en cuarentena. ¿Quién más está por ahí? Buenas, ¿qué tal? Simón Dubeaus, un estudiante, fotógrafo y bastante encerrado en esta situación. Lamentablemente tampoco cumplí 30 años. ¿Quién más está ahí, por favor? Capaz. Buenas cuarentenas, acá Flor Filippini reportándose, paleontóloga y sobre todo ñoña. Y yo sí cumplí 30 en cuarentena, así que desbloqueé un achievement. Bien, feliz cumple. Gracias. Vayan todos a los comentarios de este podcast y deseenle feliz cumpleaños a Flor. Un feliz año y que salgamos pronto de la cuarentena, así puede festejar como se merece. Claro, de hecho, como es, hice una prórroga y que la mandé a firmar para que yo no tuviera 30 hasta que lo pudiera festejar, así que sigo teniendo 29, así puedo festejar. Perfecto. Y mucha gente debería hacer lo mismo. O sea, Alberto debería sacar una ley. Cancelamos todos los cumpleaños hasta que se levante todo esto. ¿Finalmente ibas a hacer una fiesta tipo segundos 15 o habías desistido? Y yo quería hacer una fiesta, pero bueno, todo esto de la cuarentena, digamos, de este bello virus no dejó, así que no sé qué voy a hacer. Hay muchos, también tengo un par de amigos que cumplieron hace poco, y, o sea, el cumpleaños le cayó en fines de marzo, y bueno, también se comieron toda la cuarentena, y fue como, nos está debiendo todos nuestros cumpleaños. Así que capaz de hacerlo, ya fue, hicimos una super fiesta y nos cantamos feliz cumpleaños a todos. Está buenísimo, sí, una super fiesta es la que va. Todavía no se nos ocurrió qué hacer, pero deberíamos hacer algo por el estilo. Bueno, yo quería leer el comentario que nos dejaron en el video pasado sobre viajes. Y nos comentó Damián Fernández, un amigo, nos dejó: primer like, buenísimo chiques, cuánta ambición viajar 10 años en el futuro. Yo sí iría al futuro lo suficiente como para ver si Star Trek la pega o no. Saludos desde Ushuaia. Él es fan de Star Trek, obvio. Por eso spoiler, dice. no lo hace. Bueno, muchas gracias por los comentarios, siempre son bien recibidos y siempre los vamos a leer. Hasta que sean tantos que no podamos leerlos todos, pero por ahora vamos a intentar leerlos. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un poco de las noticias como tema amplio, muy amplio, y de hecho quizás dejemos algunas cosas afuera, porque sobre todo cuando uno habla de noticias piensa en muchas cosas, pero de lo que yo voy a hablar en general, cuando uno dice noticias, piensan, bueno, ¿quién las produce? Los periodistas. Y a mí me interesaba pensar un poco en este concepto de periodista y si realmente son periodistas todas las personas que difunden noticias. Y si realmente tienen que ser periodistas. Entonces me puse a investigar un poco en periodismo. Tenemos hoy y siempre a Simón, que estudia periodismo, así que quizás digo alguna barrabasada y Simón puede interrumpirme y decirme: no, lo que estás diciendo es una pavada. Yo sé que lo que voy a decir ahora son muchas cosas por ahí desde el sentido común, si bien investigué un poquito, pero no leí autores que hablen sobre el tema, ni nada de eso. Así que Simón, si digo alguna cosa, ya sabes, levantás la mano y me decís: no, lo que estás diciendo es una pavada. Siempre con pero a mí me interesa mucho pensar en esto de la profesión del periodista, porque pienso que durante muchos siglos, e incluso ahora todavía, las noticias y el periodismo en general, y los diarios y los medios de comunicación han guiado el destino de países enteros, decisiones políticas, decisiones económicas, han tirado gobernantes, han subido a otros,
Entonces me parece muy importante pensar, bueno, ¿quién produce esas noticias? Y bajo qué intereses. Entonces estuve investigando y bueno, principalmente encontré que el periodismo como profesión incluye recoger, elaborar y difundir. No es solamente la difusión de la noticia, que en general ni siquiera la hace el mismo periodista. Muchas veces la persona que vemos en la tele o que escuchamos en la radio es un locutor y no es periodista. Él no hizo la investigación, sino que difunde algo que hizo otra persona que, bueno, estudió para hacerlo. Pero hay mucha gente que no estudió periodismo, pero se dedica de hecho al trabajo, porque, bueno, investiga y hay una gran discusión sobre si hay que estudiar, si hay que licenciarse para ser periodista o no. Durante mucho tiempo, las noticias se difundían de diferentes maneras. Siempre la gente necesitó estar enterada de lo que pasaba. En el siglo XV o XIV había la figura del pregonero, la figura de incluso de la Edda, que cantaba las grandes proezas de los héroes y qué sé yo, también tenían ciertas cuestiones de difundir noticias. Pero llegando al siglo XVI, con la invención de la imprenta, y al siglo ya XVIII, cuando se empieza a masivizar la venta de los periódicos, que era la forma en que se distribuían las noticias, y cuando también se empieza a masivizar y a adelantar los medios de comunicación, el telégrafo, el teléfono, la radio, todo eso, empieza a darse un poco más de forma a esta profesión, porque también empiezan a encontrar en la producción de noticias un objetivo político. Cada partido político tenía su diario, entonces el mismo suceso no lo decía de la misma forma un diario anarquista que un diario de derecha. Entonces se empieza a buscar esta cuestión de la pretendida objetividad que tendría un periodista profesional. A todos nos enseñaron en la escuela primaria, la noticia como tema de lengua, cómo escribir una noticia, y nos dicen que la noticia tiene que ser objetiva. Era como lo que nos decían, característica de la noticia es objetiva. La mentira más grande de la educación argentina, porque es imposible. Sí, es verdad. Simón, ¿querías decir algo? Sí, quiero retomar esto de la objetividad porque dentro del periodismo y dentro de lo que es la comunicación social en sí, muchas veces se toman a los hechos como algo objetivo. En sí, el hecho en sí mismo es objetivo, pero la forma de comunicárselo es muy subjetiva. Claro, perfecto. Claro, o sea, dentro de todo lo que atraviesa el hecho para convertirse en noticia, pasan por un montón de filtros que están siendo atravesados por la visión del medio en el que se emite dicha información. Claro, tal cual, a eso apuntaba, que de repente se empezó a pretender objetividad, no sé. Hay ciertas noticias que no necesitan tener un matiz político. Hay un choque en la calle y bueno, no le va a afectar demasiado al presidente. Pero si el choque lo protagoniza un diputado y no vas a decir lo mismo un diario que esté a favor del partido político de este diputado o en contra, por más que el hecho sea el mismo, que haya chocado un auto y bueno, sí, después se van a tejer diferentes cosas que también tienen que ver con la habilidad en el uso del lenguaje. Que por ahí sí, al menos yo dije hoy que era profesora en letras, yo doy clases en secundario y les hablo mucho a los chicos de esto del uso del lenguaje, cómo todo lo que decimos y todo lo que no decimos está diciendo un montón de cosas también. Entonces me parece que esta cuestión de la falsa objetividad termina haciendo que los medios sigan teniendo una tendencia política o ideológica. Pero bueno, sí. Otra cosa que también surge de la falsa objetividad es también el concepto de periodismo independiente. Y es algo que me genera tanta bronca en sí cuando un periodista en televisión, en radio, se autoproclama periodista independiente, que yo no represento a nadie. En definitiva es completamente absurdo y totalmente falso. Porque desde tu postura de periodista vos estás representando conceptos ideológicos y políticos todo el tiempo. Más allá de que no estés afiliado a ningún partido político,
sí o sí tenés que tomar una postura ante cualquier tipo de caso que te tengas que enfrentar en tu cotidianidad y dentro de tu profesión. Sí, bueno, iba a decir eso porque también otra de las cuestiones que influye mucho a la hora de determinar si los periodistas tienen que ser o no profesionales es la cuestión de la libertad de expresión. Cuando alguien le dice a alguien, che, vos no podés decir eso porque no está basado en ningún dato, porque no existe ninguna investigación, porque, pero es mi opinión y acá hay libertad de expresión, yo puedo decir lo que yo quiera. Entonces de repente termina pasando que hay cualquier persona, o incluso periodistas licenciados o recibidos, pero también si no cualquiera diciendo cualquier cosa en pos de esta libertad de expresión que de repente nos permite decir cualquier cosa. Sí, Guido. Yo no estudio periodismo, pero estudio Derecho, y hablando de libertad de expresión, hay una... Si bien todos tenemos la libertad de decir lo que se nos recante el forro del ya saben qué, los periodistas tienen una libertad mayor a la hora de hablar, pero siempre hablando, y como decía Julio, con un uso del lenguaje, que en el caso, por ejemplo, de los noticieros debe ser de una determinada manera, potencial en cuanto a títulos y demás. Juli, todo tuyo. Claro, sí, y aparte también no podemos decir cualquier cosa tampoco, y menos en medios de comunicación, porque de repente uno no puede decir comentarios que inciten al odio, ni siquiera en las redes sociales, y mucho menos en medios de comunicación. Sobre lo que decía Simón de la independencia, también muchas veces se habla de periodistas independientes, pero no porque sean independientes ideológicamente, sino porque son independientes de los medios masivos, de los medios hegemónicos de comunicación. Y con esto, bueno, me voy a meter un cachito en esto que no lo tenía anotado, pero ya cierro. Hay una gran discusión, sobre todo en Argentina, después de la ley de medios, se puso mucho en el tapete la cuestión de la hegemonía, y diciendo esto que decíamos de quién maneja los medios, maneja la opinión pública. Si todos los medios de comunicación los maneja la misma persona o la misma empresa con la misma línea ideológica, termina pasando que gana una persona para presidente que es nulo en sus decisiones políticas y que nos lleva a la ruina. Espero que nunca pase. Perdón, espero que jamás suceda. No, pero quiero decir, más allá de la cuestión partidaria, que muchas veces la independencia del periodismo tiene que ver con ser independiente de los medios hegemónicos. Si vos no trabajás para nadie, esta libertad de expresión está mucho más, la podés utilizar mucho más. Ha pasado de periodistas que se tienen que ir del medio en el que trabajan porque no les permiten decir algunas cosas, ni siquiera en sus redes sociales. Y ahora sí, con esto cierro, que es lo último que quería decir. La incursión de las redes sociales en el mundo y que todos las tengamos a mano también hace que muchas personas crean que pueden decir algunas cosas o generar noticias que en realidad después tiene que salir un montón de gente a desmentirlas y un montón de gente a aclarar cómo son las cosas, pero porque las redes sociales le dan un montón, por un lado le dan un montón de difusión a estos medios independientes o no hegemónicos, pero por el otro también le dan un montón de difusión a un montón de gente que dice cualquier cosa. Así que bueno, yo no sé qué piensan ustedes, acá les voy a hacer una pregunta seria y un poco, ¿ustedes creen que para ser periodista hay que estudiar o que se puede ser periodista sin... Me interesa sobre todo saber qué opina Simón, pero bueno, qué opinan también el resto. Dale vos primero, Simón. Eso es el que estudia para esto. Bueno, mira, es un debate constante, ¿no? Porque hay mucha gente que conozco que vive de la profesión del periodismo y que no ha estudiado, no ha pisado la facultad de periodismo como tal, pero se ha formado a partir de la experiencia, del trato constante, de la escritura, y esa formación que le da a estar trabajando directamente en el propio medio de comunicación o en una agencia de noticias, le ha servido para muchísimas cosas que generalmente en la facultad no te enseñan. Está bien, en la carrera que yo estoy estudiando, que es comunicación social, la orientación de periodismo tiene algunas materias específicas que son muy distintas a las de planificación social. En medio de todo eso también está el trabajo de campo dentro de los medios de comunicación, dentro de las distintas áreas que tenés, tanto gráfica,
producción audiovisual y radio, que en sí mismas parecen ser muy diferentes, pero más o menos tienen una dinámica similar. Cada una tiene sus reglas, cada una tiene sus estructuras, sus fuentes contrastan en mucho, pero en sí las reglas del periodismo base las mantienen como tal. Y lo que busca el periodismo es justamente brindar ese tipo de información y ponerla al alcance de la gente para que pueda informarse, para que pueda mantenerse al tanto de la realidad que se encuentra dentro de su espectro cotidiano. Y algo que me pasa a mí, que estudio la carrera en sí misma, yo voy notando cada vez más cómo uno mismo puede llegar a cuestionarse incluso de lo que está escribiendo propiamente. O sea, el derecho de réplica es muy importante a la hora de estudiar el periodismo, porque también te permite abrir tu paradigma ideológico y saber cómo interpretar este tipo de ideas para poder tener una mirada cada vez más crítica ante cualquier tipo de información a la que vos estés investigando o de la cual vos te estés tratando de informar. Uh-huh. Constantemente en esta carrera uno se está informando, constantemente uno tiene que estar al tanto de lo que pasa, y eso me demuestra también de que es una carrera que tiene mucho sacrificio, pero también tiene muchas virtudes. Bueno, Flor, ¿alguna opinión sobre este tema? Sos la única que no habló hasta ahora. Porque tengo tan... Tener 30 no te exime de nada. Como mucho me da derecho a... Yo no comentaba nada porque, bueno, yo no soy la experta en periodismo ni en comunicar, digamos. Sí tengo, digamos, a mí me pasa que como científica me doy cuenta muchas veces que tan difícil es transmitir algo y que se entienda correctamente lo que estás diciendo, que muchas veces lo que yo veo que a veces falla ciertas o muchos periodistas en transmitir lo que realmente se dice y cómo se transgiversa esa información. O sea, como que me doy cuenta más de eso, cómo le llega a otro esa información y de lo que realmente es la información o el hecho o lo que sea. Entonces me ha pasado muchas veces de encontrarme, de leer, me sigue pasando, de encontrar titulares o notas que uno cuando las lee y después vas a la fuente original, te das cuenta cuánto dista de la verdad o qué tan diferente es. Porque ya de por sí uno como científico trata de, por ejemplo, de transmitir la información lo más correcta posible, pero también tiene que entenderse, porque no todos van a hablar tu idioma, básicamente, entonces no todos te van a entender. Y eso es muy difícil. Es muy difícil bajar la información de forma sencilla, sin tener que explicarle a alguien, sin tener que darle una clase a alguien, porque tampoco eso es lo que busca, ¿no? Que vos le des una clase de 1 hora sobre, no sé, volcanes, por tirarte a una noticia cualquiera, porque suele pasar. Entonces, ¿cómo le explicas a ese otro la información correcta sin tener que darle una clase de 2 horas? Y cómo, a pesar de que uno hace su mejor esfuerzo por explicarla, porque uno cuando lee notas lee las citas del profesional y dice, bueno, lo que está diciendo el profesional es esto, y sin embargo igual transgiversa la información, obviamente porque sea más llamativo. Sobre todo eso, porque lo que llama más, ¿no?, es el título, que vos leas la nota y todo eso. Y después cuando te pones a leer, bueno, no dijo eso. Es como... me pasa eso, y como me doy cuenta, por ejemplo, ahora también haciendo el podcast como uno no tiene esas herramientas tampoco. Digamos, en ningún lado te enseñan eso. Es como si o lo tenés que aprender vos solo de la experiencia, o digamos ser más vivo, comillas, o ser lo suficientemente intelectual como para ponerte vos mismo
o autosuficiente para ponerte vos a aprenderlo de, no sé, de leer sobre comunicación y demás. Lo cual me llama mucho la atención que, por ejemplo, en una facultad de ciencias no haya una materia, sí hay tipo, no sé, trabajo científico o metodología científica que te tratan de hablar de cómo se comunica, pero eso es en ciencia, nunca hablan de cómo es comunicar, que también es una gran rama de la ciencia, digamos, el comunicar lo que uno descubre, lo que uno trabaja. Entonces es como re difícil. O sea, eso me llama la atención. Y yo, como no tengo mucha idea, tampoco puedo comentar. Solo puedo decir lo que me parece. Sí, Juli. No, que por ahí también pensaba, y muy cortito porque así no nos extendemos tanto, que también en eso está el rol, que se lo critica mucho, pero de las revistas de divulgación científica, por ejemplo, que son muy criticadas por la comunidad científica muchas veces, pero al menos en mi área por ahí de las ciencias sociales, a mí me parece que están buenas y que son útiles, porque le alcanzan, quizás es verdad que a veces son medio sensacionalistas y no dan datos correctos y todo, pero si los datos que dan son correctos y concretos, me parece que están buenas, porque le alcanzan la ciencia a gente que no se va a poner a leer un paper, como vos decís. Sí, a mí me parece también, yo que sigo varias, digamos, revistas o gente que trabaja en comunicación científica, yo tampoco he escuchado que dentro del ámbito en el que me muevo, que digan, esta revista de comunicación científica mandó fruta, por ejemplo. Sí me ha llamado la atención, sí, que manden fruta, digamos, la gente del periodismo en general o revistas que hablen más de noticias en general. Ahí sí se ve un montón, pero ahí es facilísimo encontrar una nota que vos digas, acá el título está mandando fruta, porque después cuando te ponen nada que ver, o si te pones a leer la fuente original también nada que ver. Entonces ahí se nota mucho más. No lo he visto de revistas científicas, capaz las que yo... Pero no, me refería a revistas tipo muy interesante o esas así, que son bien de divulgación. Sí, para mí esas están bastante bien. Yo he leído muy interesante y, o sea, y otras, y están, digamos, dentro de lo que manejan o de lo que tienen que transmitir, que realmente es re difícil, están muy bien y explican las cosas bastante bien. Yo nunca he leído algo de ahí que diga, esto es cualquiera, o mandaron fruta. Pero no sé. Claro. Bueno, quedo yo por hablar y voy a obviar mi opinión sobre esta parte, cerrando totalmente la parte de Juli, ignorando la existencia de Juli en el planeta Tierra, y voy a tomar una parte de la conversación de Flor, que Flor dijo títulos que muchas veces son los que te venden la moto de la noticia, ¿no? Los que te dan esa idea de lo que puede llegar a tratar la noticia, después la lees, no tiene una sarta que ver, pero bueno, sí, y ahora es unos clásicos minijuegos con la gente que escriben en los comentarios, y es, pausen este podcast y vayan a escribir de qué voy a hablar. Es una frivolidad hermosa, se los aviso. Bien, como voy a suponer que pausaron, ya volvimos, ¿cómo están? Bien. Vamos a hablar de la empresa de transmisión de noticias por cable que hizo su primera transmisión el 3 de enero de 1994. Y cómo no, vamos a hablar de Crónica. Fiel compañera de Navidades y Años Nuevos, por lo menos en mi familia, con sus hermosos recitales retransmitidos. Pero hoy no vamos a hablar de recitales retransmitidos porque este no es el de la música, es el de las noticias. Así que vamos a hablar de esas placas de Crónica que creo que deberían hacerle una estatua al tipo que las empezó a hacer porque son una cosa hermosa. Creo que son varias personas, Guido. No me importa si yo dije el primero. El primero tiene que tener una estatua en la Plaza de Mayo. No sé, no conozco otro lugar como pasa una estatua. Pero... Ay, me hiciste perder el hilo. Bueno, esas placas hermosas que te dan la idea de que es algo urgente porque es un fondo rojo con letras blancas. Y vos decís, esto va a ser algo re importante. La música. Sí. La música de urgencia, que vos decís, es tan hermoso esto. Va a ser algo, van a decirme que se pudrió todo, que el mundo va a explotar. Y después dice, no sé, accidente fatal en Flores, murieron 3 personas y un boliviano. Sí,
Clásico. Ese Hermoso. es un clásico de las placas rojas. Genial. Si no lo Y de decía la primero, era discriminación. papel. Después separé esto en un par de grupitos chiquitos con 6, 3, 4 plaquitas. Hay toda una clasificación. No, fue por temática, digamos, por un hecho que desencadenó una serie de placas. Ajá. Muchas son recientes porque no me quería ir al año del sope, que nadie se acuerda de qué estamos hablando. Pero dentro de placas históricas de Crónica, como placas que más o menos nos acordamos todos, estaba esta de el accidente fatal en Flores y esa hermosa parte de discriminación que acá inserto una anécdota personal. Yo soy entrerriano y en Entre Ríos se ve mucha gente uruguaya. Yo una vez entré al negocio de ropa que tenían mis viejos y dije, la calle está llena de gente de uruguayos. Y me sentí Crónica. Y lo dije sin pensarlo, fue hermoso. Después de esta breve anécdota que no le importa a nadie más que a mi mamá, que ni siquiera escucha este podcast, vamos a seguir. Tengo 2 plaquitas más históricas de Crónica, como embarazada tuvo antojo y le pidió a su novio que se robe en estéreo. No la conocía, buenísima. ¿Qué? Es hermosa. Y yo la he visto, por ahí nadie más, muchas veces plasmada en embarazada tuvo un antojo y pidió al novio que, y ahí quedaba, y completo como usted quiera. Y otra que me causó mucha gracia cuando la leí porque me la había olvidado, era realicen un pacto de amor suicida, ella se envenenó y él se arrepintió. Eso sí me acuerdo, Esa sí buenísima. también. Esa la Es conocía. hermosa, Yo también. es hermosa. Bueno, pero saliendo un poco de las de Crónica que conocemos todos o que más o menos tenemos presentes, agarré, creo que estos 2 eventos pasaron el año pasado, si mal no me falla la memoria mala que tengo, por algo estudio esto, que fueron el G20 y el traspaso de Macri a Alberto Fernández. Ajá. Sí, sí. 2 hechos históricos o sociales que desencadenaron en Crónica una sarta de placas hermosas que yo por lo menos me acuerdo que me reí mucho, y eso que no tengo cable y las iba viendo en Twitter, pero tenemos por ejemplo todo lo que fue la llegada de los dignatarios extranjeros al G20 en Argentina. Ay, sí. Hermoso, Sí, hermoso. Ay, no. Como un hermoso ejemplo cuando llegó el indio, ¿está bien dicho? Es Y- Indio. Indio. Indio Es que de la fue, Apu se fue de los Simpsons y llegó a Argentina. Porque creo que justo habían coincidido esos Es verdad. 2 hechos. O este que me causó mucha gracia y que tenés que tener 5 o un capítulo de los Simpsons para entender. El indio llegó al país de vaca muerta. No, ahí claro, Para que ya no entendió el entendí. chiste, ahí Ya cayó entendí. Flor. Para si hay alguien en el público que no entendió el chiste, los indios adoran a las vacas, chicos. Mis causas muy gracias. Bueno. El indio no está Solari. Muy argentino. Aparte, perdón, Guido, es muy gracioso porque esas placas las iba, yo sí tengo cable y vi en las redes que Crónica estaba haciendo esta cosa hermosa y corrí a ponerlo y lo dejé ahí todo el día. Y en el programa de Chiche, que ya Chiche creo que merece un podcast entero en sí mismo, pero bueno, tenían como una gran pantalla con un planiferio y había unos avioncitos que decían dónde estaba cada mandatario, tipo, por dónde iba llegando. Entonces, Como el coso que le pone Google de Papá Noel en el claro, así tal cual. Este es el avión donde viene Trump. Ponele cosas así. Bueno, no sé si vino Trump, pero cosas así. Sí, vino Trump y tengo una placa de Trump. Decila. Que es un poco política, pero era ¿a qué hora le enseñan a Trump la marcha peronista? Buenísima. Ay, claro que vino. Si tenían el coso de Trump, el bebé gigante. No Crónica, ¿no? Pero Sí. unos manifestantes hicieron No, pero como un salió en bebé Crónica. gigante de helio. Y otro que tengo del indio, que se jodió mucho el indio porque me acuerdo que se había retrasado el vuelo, que era otra vez relacionado al querido Indio Solari. No lo soñé, llegó el indio. Algo que tiene Yo quiero Crónica aclarar es que no le importa para nada la corrección política. O sea, Crónica manda la que quiere, no le importa si No puede sonar discrimina. ¿Quién nos va a discriminador, decir si algo? puede. No les, Nosotros, ¿qué nos van a hacer caso a nosotros? No discrimina. no, más vale, pero digo, no les importa. O sea, ellos tiran la cosa así y me encanta. Porque no tienen filtro. A muchas troche veces. y moche, básicamente.
Crónica es el noticiero del humor negro, básicamente, es oficial. Sí, siempre con la gente. Y te das mucha cuenta de eso cuando gente mayor, y hablo de mayor en vieja, que debe tener 53. Si no sabes vos. No tengo idea. Sé que tiene más de 50. Que se ofende mucho por ciertos titulares y vos te quedás como... Pero si da risa. No te lo podés tomar en serio, Es un humor- es Crónica. No. Es un humor hermoso. No puedo creer que alguien se Pero ofenda bueno. por un titular de Crónica. Me deja también un botón más. Bueno, eso te iba a decir, igual Crónica tuvo mucho, perdió cualquier tipo de objetividad partidaria y era abiertamente antimacrista seguro y bastante también apoyaba a Alberto. O sea, sus placas durante las elecciones. Juli, perdón, pero ¿cuándo Crónica tuvo objetividad partidaria? No, pero antes no era tan explícito la cuestión partidaria, ¿sí? Siempre fue una cuestión muy de estar con el obrero, muy... No sé, Guido, si buscaste algo Firme junto al pueblo. sobre el diario de Crónica, algo. No, chicos. No, está bien. Investigaciones. Lo que O sea, no quería Yo pisar. quiero contar, ¿Qué, Simón? porque por ahí la gente... Ustedes no saben cómo yo hago investigación. Ustedes investigan siempre cosas muy importantes. Yo siempre investigo banalidades hermosas, que llevan poco trabajo. Y mi investigación con Crónica fue básicamente poner placas graciosas de Crónica y abrir Google Imágenes. Y ahí me empecé a cagar de risa solo y a anotar cosas. Simón, ¿me Ya ibas a hablábamos decir tanto algo? de... No. Sí, No, que Crónica siempre tuvo una corriente un tanto peronista, salvo durante el menemismo que se fue casi toda la No mierda. olvidemos que el eslogan, creo que la palabra de Crónica es firme junto al pueblo. Claro. Claro. Sí, Si hay un siempre eslogan fue más muy peronista, que me lo peronista. pongan enfrente. Bueno, pero perdón, lo que decía del diario, que menciono así muy rápido, es que el diario Crónica siempre fue un diario obrero. De hecho, este vocabulario, vieron siempre esta cuestión del pibe, la piba y cosas así muy directas tenían que ver con que era un diario que estaba escrito por ahí para gente que no era letrada, no era. Entonces, el diario Crónica apuntó siempre al obrero y obviamente el peronismo también defendió siempre al obrero, nos guste o no, no es que esté diciendo... No hay no ningún estoy tipo de mostrando mi bajada de afiliación al ideología política en este PJ, podcast. no estoy mostrando mi afiliación al PJ con este comentario, pero quiero decir que muchos obreros, sobre todo cuando el diario Crónica estaba en su auge, no sé en qué año salió, pero sí durante el peronismo y posteriormente, entonces obviamente apuntaba a ese público y tiene sentido que sea peronista, digo, no es que es no es que nos sorprendería la Nación, sí, uy, la Nación es peronista, wow, sorprendente, no, el Crónica También es no. peronista, chicos. Claro, sería muy Ahí extraño. se tiran todo un puente. Bueno, ya que hablábamos del expresidente y del actual presidente, o sea, Macri y Alberto, hice todo un rejunte de lo que fueron las elecciones y el traspaso. Situación hermosa, pero bueno. Uno de los primeros es cuando, no me acuerdo si fue en las PASO o en las elecciones generales, cuando Alberto ya había salido de votar con esa caminata campante que lo vota y ese bigotito. Lo que dijo Crónica fue: Alberto ya se votó a sí mismo. Es lo que creo que yo digo desde que tengo conciencia de cómo son las elecciones, porque todos sabemos que los políticos se votan a ellos, Obvio. Sí. menos Michetti. Pero tengo ese chiste pensado hace 2 días. Bueno, el otro que tenía de las elecciones era que Dylan cambió de cucha. Dylan, el perro de Alberto Fernández, hermoso perro, que ojalá yo tuviera para mí. Y otro relacionado a este canal infantil que yo descubrí hace muchos años y que me cago de risa viendo porque es una animación muy buena para lo que tiene este país, es Volvió Alberto, volvió Samba. Ay, sí, hermoso. ¿Se había ido? Sí, Sí, creo seguían que- transmitiendo, no me acuerdo pero de no qué etapa estaban. del gobierno de Macri. Paca Paca siguió estando Julián. y Zamba lo siguieron transmitiendo, pero recortaron mucho el horario. No sé hacia el final, sé que al principio sí porque lo he agarrado en la tele. Y también dejaron de hacer nuevos capítulos. En teoría ahora van a hacer capítulos nuevos de Zamba, no lo sé. Y bueno, los otros dos que quedaban, y con esto cerramos esta sección banal del podcast, que es sobre el traspaso presidencial, que fue en el caso de Macri. Macri ha salido del grupo, refiriéndose al grupo de la Casa Rosada. Y el otro que me acuerdo que fue el día anterior al traspaso, supongan a las
0001, el día anterior al traspaso presidencial, fue Macri ya es calabaza. Y con esa hermosa frase termino mi sección en este podcast con la pregunta para ustedes y para el público de ¿recuerdan alguna placa de crónica que no haya dicho? Si la recuerdan, ustedes díganla y el público dejen en los comentarios. Estoy pidiendo comentarios para que Flor tenga mucho para leer el podcast que viene. Aparte de saludos de cumpleaños. Dale. Chicos, ¿alguna placa que recuerden en su mente con ese fondo rojo y esas hermosas letras blancas? Ay, bueno, yo la de que salió hace poco por la cuarentena, que fue como, no puede ser. Hay varias que salieron ahora después de, ¿no? Por la cuarentena, que una era obviamente Crónica ahí, vivo como siempre, que puso por la cuarentena acabamos todos adentro, y fue como no olvidemos, perdón, esta hermosa colección de placas que no encontré y me encantaría haber encontrado, de todo lo que fue este Rugby de Aymar. Ay, el Rugby de Aymar. Sí. Este hermoso espécimen de la naturaleza que merecería estar en una jaula. Pero bueno. Yo estoy buscando. Juli y Simón, ¿recuerdan algo? Sí, mientras hablaban las estoy buscando, pero no las encuentro. Hace mucho igual. Es más, yo creo que fue principios de los 2000, diría, o no sé, capaz que fue más cerca. Hubo como Crónica también a veces, cuando no tiene que mostrar, persigue ciertos casos rarísimos y está toda la tarde intercalando tipo entre 4 o 5 placas que son las mismas. Ay, ya sé cuál vas a había decir. como un duende, un petizo. ¿Esa? ¿La del petizo? No sé. El pitufo ese. Eran buenísimos, pero no puedo recuerdo que me encantaba, pero no puedo encontrar ninguna para poder leerla, porque hay un blooper de uno, no sé quién, no me acuerdo cómo se llama el periodista, que se tienta y se empieza a reír del pitufo ese y se tienta ahí dando la noticia. Como yo me imagino el periodista al que no le dijeron que iba a decir la placa y ve la placa ahí en el aire y tiene que decir, yo tengo que decir esto. No, me pasa que lo que tiene Crónica también es que toda esta cuestión que hablábamos hoy de la seriedad del periodismo, de investigar y todo, Crónica hace también como un show de todas estas cuestiones con las noticias y la gente... Sí, que también lo que hace es hacer todo esto un poco más digerible, chicos, porque si no tomamos ciertas cosas con humor, la verdad que nos tenemos que pegar un corchazo o salir a la calle a contagiarnos de cierta cosa. Que no puedo nombrar. Simón, ¿te acordás de alguna placa hermosa de Crónica que te haya hecho reír mucho? Ay, a ver, pará. Tengo... TikTok. ¿Quieren que ponga Crónica mientras a ver si hay alguna placa mientras Simón busca? Dale, sí. Claro. No, tengo una placa que me gusta mucho, que es esta de: le pegaron 7 tiros por no querer bailar el bombón asesino. Ah, yo la vi, pero no sabía con qué me estaba. Y otra que me pareció muy graciosa y también bastante fuerte de leer ahora, me da hasta como vergüenza leerla. Travestis agradecen paro de camioneros. Bueno, puse... Lo peor es que uno se imaginaría que esa noticia es del 1900, si no, debe ser de hace menos de 10 años. Sí. Es del contexto del conflicto con el campo, Bonelli. Igual es bastante reciente, 2008. En la primaria. 2008 es el conflicto con el campo. Puse Crónica, pero están por supuesto hablando del tema del que están hablando todos los noticieros y que no podemos nombrar. El título, no hay placa roja, y dice: nueva denuncia por barbijos, así que no es gracioso. Bueno, no importa, lo voy a dejar puesto. Si llega a aparecer una placa graciosa... No, bueno, de las últimas hay tipo esa 15 kilómetros de boludos, de esa cuando se salieron todos en el feriado largo a la costa. ¿En la costa? Así que... Sí. O sea, no se van a cansar de hacer placas y todo momento es valiosísimo para hacer placas. Yo siempre pienso que a mí me gustaría ser amiga de la persona o las personas que hacen las placas de Crónica. Sí. ¿Sabes? Lo que yo pienso es de la gente que debe tener los testículos o los ovarios reventados de que le sugieran placas. Sí, pero ¿cómo se les ocurre? Es como el que es amigo del comediante y se le ocurren chistes y dice: este chiste lo rompe, y es una mierda. Sí, es verdad, pero bueno, yo no le sugeriría nada, solo me encantaría poder preguntar cosas y encima decir: yo soy amiga de la que hace eso, de la que hace eso. Nos pasa constantemente.
Brasil, pareja no se habló durante 35 años, pero tuvo 5 hijos. Bueno, no necesitan hablar para... Evidentemente. Se consiente asintiendo. Bueno, cerrando este tema, vamos a darle la palabra a Flor para que hable de lo que iba a hablar ella, que no encuentre qué. Bueno, yo voy a hablar de algo totalmente contrario a lo tuyo, básicamente, porque sí, Como siempre, es totalmente opuesto. Vos sos la parte científica, sí. Yo soy la parte banal. Me encanta esa palabra. Ahí sos el banal del grupo. Yo, hablando de todas estas noticias, y bueno, básicamente vimos que teníamos algo en común sobre lo que es, ¿no? Hablar sobre todo lo que uno surge de las fake news. Yo iba a hablar algo de fake news y después me arrepentí. Y pensé en hablar de cuando se va un poco más allá, que es la fake science. O sea, hay gente que hace ciencia o ha hecho ciencia, pero fueron todos datos inventados y fueron publicaciones hechas, digamos, mandadas a revistas científicas y todo. O sea, las publicaciones están, pero son todos datos falsos o falsificados para, digamos, promoverse ellos o para ganar reputación, entre otras cosas. Entonces busqué un par de fake science y algunas un poco más graves que la otra, para mencionar un par. Por ejemplo, esto de inventar datos se da desde hace años y siglos. Nunca, digamos, se dejó esto de inventar datos o inventar descubrimientos solo con el hecho de, ¿no?, de ganar el respeto de tus colegas. Entonces voy a empezar con una muy muy vieja y voy a ir avanzando a cuestiones más actuales y que afectan actualmente, ¿no?, a la sociedad. Una muy conocida dentro de lo que es la paleontología y la antropología es sobre el hombre de Piltdown, el cual se dio a conocer allá por el siglo XX, en 1912, como se lo vendió, digamos, como eslabón perdido, porque hace muy poco, en ese momento, ¿no?, en 1912, había salido la teoría de Darwin, de la selección natural, y él había planteado la teoría de que el hombre evolucionaba de los primates, lo cual causó revolución en todo el ámbito científico y social, porque cómo podía ser que nosotros descendiéramos de un sucio mono. Al final resultó que sí. Hay gente más sucia. Sí. Y entonces en 1912 los arqueólogos Charles Dodson y Smith Woodward descubrieron lo que ellos decían el eslabón perdido entre simios y seres humanos, que era se había encontrado en Piltdown, cerca de la ciudad de Londres. Y este descubrimiento se creyó por 40 años que era cierto, que era verdad, cuando en realidad en 1953 se descubrió que era un fraude que se había creado de todo el espécimen y que el cráneo pertenecía a un hombre de la Edad Media, la mandíbula era de un orangután y los dientes eran de un chimpancé. O sea, era todo un fraude fabricado. Era un Frankenstein que, bueno, parece un humano pero tiene rasgos de simios. Es obviamente el eslabón perdido. Y 40 años estuvo eso hasta que alguien vino y dijo, che, esta mandíbula es de un orangután. Y esto sucedió porque justamente hace, digamos, unos años antes de este descubrimiento, comillas, los alemanes habían descubierto una mandíbula de una especie de homo, que en ese momento se la denominó, digamos, dentro del grupo de neandertales. Después tuvo su propia especie, digamos, se le denominó una cierta especie. Claro, y los ingleses no podían dejarse atrás. ¿Cómo puede ser que los alemanes hayan descubierto un eslabón perdido? Nosotros no vamos a quedar atrás. Y probablemente haya surgido esto de crear, digamos, este Frankenstein de especies, solo para decir que ellos también tenían su propio eslabón perdido y venía, ¿no?, de su país. Porque también los europeos, voy a comentar esto, los europeos y los yanquis tienen esto de que les encanta que las cosas se hayan originado en su parte de tierra. Cuando vos decís, bueno, pero una especie o un animal o una planta
no tiene una nacionalidad. Sin embargo, a ellos les encanta poner en sus teorías y desmentir, digamos, o no tomar tan en serio las propuestas, por ejemplo, de sudamericanas o australianas o africanas, de ciertas teorías. Por ejemplo, pasa con el origen de los dinosaurios. Ellos dicen, no, esto surgió acá, en Europa. O no, surgió en Estados Unidos. A pesar de que las pruebas pueden mostrar lo contrario. Y uno se queda pensando, ¿qué tiene que ver, no? Que un bicho haya surgido en cierta parte del mundo, no, porque no tiene nacionalidad. Pero bueno, ellos son así de orgullosos. Ese es su nivel de orgullo. Bueno, pasando a otras fake science, más que tiene que ver con más cuestiones humanas y éticas, hay un montón. Igual yo me centré en un par. Tenemos clonación de embriones de Hu Wang Hu Sok, que es difícil ese apellido, 2004, que publicó en el Science, que es una revista de alto impacto científico, una de las que están más altas dentro del ranking, como la top de las revistas de publicación científica, junto con el Nature. Es un surcoreano que anunció que había logrado clonar un embrión humano. Desde allá por el 2004, imagínense la clonación humana, auge. Y en otro estudio que publicó después, o sea, todo esto estuvo publicado en el Science, o sea, fue un trabajo científico publicado. Y en otro publicó que había extraído células madres de ese embrión clonado. Entonces, imagínense el mundo de la ciencia, que no podía creer que esto ya era una realidad. Clonar humanos, extraer células madre. Estamos en el 3200. ¿Qué es esto? Y después se probó que todos sus datos eran falsificados. O sea, el chabón falsificó toda la experimentación y todo lo demás, solo con el afán de publicar. Y una vez descubierto todo esto, se lo condenó a 2 años de prisión por fraude y por malversación de fondos, obviamente porque a vos te pagan para hacer los estudios. Pero hasta hoy no cumplió la sentencia. Sin embargo, está hecha, digamos, o sea, ya está toda la sentencia, pero no está cumplida. El chabón no fue a prisión. Sin embargo, bueno, anda a saber de qué trabaja o cómo trabaja, porque no creo que nadie le pase plata. Después encontré otro surcoreano, se ve que le gusta falsificar información. Dong Pyu Han. No tenemos nada en contra de los surcoreanos. Vimos Parasite. Está todo bien. A mí me encanta Blackpink y BTS. Corea del Sur es la Corea que me cae bien. Claro. A todos. Menos a Trump, que no hay diferencia, pero no importa. No, al contrario. Bueno, a Trump nadie le cae bien. No. Bueno, este surcoreano en realidad trabaja en la Universidad de Iowa, o trabajaba, capaz, seguramente ya lo echaron. En el 2013, él dijo que, o sea, hizo la publicación que había desarrollado la vacuna que conseguía crear un anticuerpo contra el virus del VIH, ¿bien? Experimentando en conejos. Entonces, por esto, todo el equipo, el trabajo en equipo que él lideraba, recibió $19 millones del Instituto Nacional de Salud para seguir con las pruebas y la creación de la vacuna. Poco después se demostró que Han había mezclado sangre de conejos con muestras de sangre humanas que tenían anticuerpos, obviamente no contra el VIH, pero que tenían anticuerpos. Entonces esto es lo que había publicado él, había alterado ya las muestras. Y en el 2015, obviamente esto no pasó desapercibido mucho, sentenciaron 57 meses en prisión y una multa de $7 millones y más 3 años de supervisión, que no sé cuándo lo va a pagar el pobre cristiano porque hay que pagar $7 millones. Y por último dejé uno que es, bueno, uno de los casos que más controversiales, porque también originó todo esta nueva culto de gente, yo diría más culto, sí, que es, digamos, que afecta ya a la comunidad como tal. En 1998, el ex cirujano Andrew Wakefield, un británico, publicó en su trabajo en el Lancet, una revista científica, que relacionaba la administración de vacunas de la triple viral con la aparición del autismo y enfermedades intestinales.
muchos investigadores trataron de reproducir todos sus experimentos, pero ninguno logró con éxito los resultados que este hombre tenía. Y por lo tanto, en 2004, cuando un investigador periodístico se puso a ver qué onda todo este caso, se descubrió que, bueno, el chabón había, digamos, básicamente falseado todos estos datos y todos los experimentos que tenía, además de que había, digamos, cometido falta de ética, digamos, por ponerlo éticamente incorrecto, digamos, sus estudios, porque no solo había inventado y falsificado todos esos datos, sino que había sometido a varios niños autistas a procedimientos médicos invasivos o innecesarios, como colonoscopías o punciones lumbares, cosas que son totalmente dolorosas y horribles, y todo esto sin la aprobación del comité de ética. O sea, él la había hecho porque sí, porque era necesario. Entonces no solo tenía esta acusación de falsificación de datos, sino obviamente todo lo que tiene que ver, y fraude, ¿no? Sino también por el abuso de niños. Y en total fueron como 32 acusaciones, y obviamente se lo excluye del registro médico del Reino Unido, y además le sacaron la licencia. Y el trabajo... ¿No le cobraron 7 millones? No sé cuánto le habrán cobrado, pero no, porque digamos por las causas... Las familias lo deben haber demandado. Sí, lo habrán demandado, estoy seguro. Y dentro de las acusaciones. Y el trabajo, si uno lo busca, cuando uno busca ese trabajo, tiene una impresión en rojo así que dice desacreditado. O sea, vos no importa cómo los busques, lo vas a encontrar en todas las páginas. Tiene una marca así como si le hubieran puesto un sello que dice desacreditado. Y sin embargo, este trabajo se sigue usando por este bello grupo de la gente antivacunas para como uno de los factores por los cuales no hay que vacunar a sus hijos porque causa autismo, y se siguen aferrando a ese trabajo a pesar de que está desacreditado y a pesar de que todo este conocimiento público del fraude y de los abusos de niños por parte de este ex cirujano. Sí, Juli. No, que hay un video de Dana Alcuati, que es una youtuber que ella es venezolana pero vive en Rumanía. Bueno, suele subir algunos videos cuestionando algunas cosas. Uh-huh. Y tiene un video que es exclusivamente cuestionando a los antivacunas. Y ahí menciona esto y dice que la gente que lo sigue apoyando en realidad dice que esto tuvo una campaña mediática en contra de este tipo, y que hasta algunos llegan a decir que es mentira, que fue demandado o que le sacaron la licencia, la matrícula. O sea, incluso desmienten lo que en realidad pasó. Y después, yo no sé si es esta misma investigación o es otra, pero yo hace mucho, cuando recién escuché, que estoy diciendo capaz hace 5 o 6 años, escuché hablar de los antivacunas, leía una nota, pero que decía cosas estúpidas. Por ejemplo, está comprobado que las vacunas causan autismo porque el 90% de los niños autistas tienen vacunas. Y sí, es estúpido decir eso, porque entonces los juguetes también causan autismo porque el 90% de los chicos autistas tienen juguetes. O sea, era como también una manipulación de los datos y de las estadísticas súper tendenciosa y que no tenía sentido. Pero la gente lee eso y como que el dato así te llama la atención y dices, mirá un montón, pero si lo reflexionas 2 segundos te das cuenta que es una pavada. Sí, el orden importa. Claro. Bueno, ¿no? Y él también lo que pasa es que es un ferviente antivacunas este chabón, y él mismo dice que en realidad es todo mentira, y que en realidad como si fuera una conspiración contra él, básicamente. De las farmacéuticas. Claro, de las farmacéuticas, porque se vio que había un conflicto de intereses, porque él había pedido la patente por una vacuna, no recuerdo cuál, y obviamente no le dieron esa patente, o no sé qué tema habrá pasado. Entonces se cree que por ese conflicto de intereses financieros, ¿no? Porque obviamente una patente da mucha plata, dicen que por eso inventó todo esto de las vacunas que causan autismo y todo eso, y inventó todos estos datos.
capaz para así poder seguir financiándose y seguir pidiéndole plata, ¿no? Porque eso básicamente los trabajos, estos fraudes científicos, básicamente el objetivo pareciera ser, además del reconocimiento de la comunidad científica, suelen ser temas que están de moda o en boga dentro de los círculos esos en donde se disponen esos científicos, o sea, digamos, la clonación de humanos, las vacunas contra ciertas enfermedades, como el VIH, seguro hay otras más, y obviamente esto le da más, claro, el cáncer, obviamente todo esto les da más fondos y más proyectos y más plata a ellos, ¿no? Porque al ver este trabajo como prueba, las fundaciones o los sistemas le dan más dinero a la gente que encuentra, digamos, que ve que encuentra mayores soluciones a problemas importantes para la humanidad. Simón me está distrayendo, perdón. A Simón se le cayó la cámara, chicos, estamos haciendo como que no pasa nada, pero es distractivo. Resumiendo el argumento de Flor sobre todo este culto antivacunas y todo esto, el argumento sería lo que dijo Gonzalo Heredia en Herederos de una Venganza hace no sé cuántos años. ¿Era Herederos de una Venganza? Puede ser. Ponele. Existe esa novela. Ponele. ¿Qué? Existir existe, desconozco si es ahí donde lo viste. Ponele que era esa novela. No, era en Los ricos no piden permiso. Hace muchos más años. No, es más nueva. Sí. Estaba pensando en Ricos y Famosos. ¿Argentina, tierra de amor y venganza? No, los ricos no piden permiso. La de Griselda Siciliani. Sí. Gran frase de Mirta Legrand. Que era todo es por la plata. Lo único que le importa a la familia es la plata, ¿no? Y el prestigio. Saludos a en este caso, los que tienen una botonera y no tienen que hacer los ruidos y eso es salud. Guiño, codo. No, igual ahora, en este contexto puntual, si bien las antivacunas tuvieron como mucha difusión cuando todos estábamos tranquilos en nuestras casas y gozando de nuestra libertad, en este contexto de repente todos nos olvidamos de las antivacunas y están todos desesperados luchando a ver quién descubre primero la vacuna contra el bicho que nos tiene encerrados. Igual, no nos olvidemos de las antivacunas. Los antivacunas son peligrosos, recordemos que existen. Seguro. Es el problema actual. Pero para mí está bueno que no les den difusión. A mí no me parece bien que los medios le den difusión a toda esta gente. Es más, me parece que son menos de los que los medios dicen y los medios le dan difusión al pedo porque después la gente termina envalentonándose de repente creyendo cosas que no son. O sea, los medios no le dan una difusión tipo, uy, mirá estos locos lo que dicen. Algunos medios incluso lo dan como una opción creíble. Entonces, la verdad que me parece súper irresponsable y me parece genial que se eliminen de todos los medios de comunicación. Que no existan. Y ahí conectamos con el tema que hizo Julia al principio de la profesionalidad del periodismo. Sí, de hecho, ¿qué pasa, el tema es que van a dar entrevistas como si fueran profesionales, y eso me parece peor, porque yo he visto un par, entrevistas en la televisión hablando de cómo, la vacuna, no sé qué, y te hablan como si ellos supieran cómo funciona la vacuna, obviamente dicen cualquier barrabasada, y por qué causa autismo, y viste cuando decís, siguen usando este trabajo que ya está recontra desacreditado, no solo está desacreditado, sino que un montón de investigadores médicos siguen sacando estudios sobre vacunas para ver si, para probar a ver si causa, qué efectos secundarios tienen ciertas vacunas. Y siguen probando que, el autismo no, chicos, o sea, no sé cuántas veces te lo tengo que mostrar, pero a mí me está dando que no, y a Mengano de tal, tampoco le está dando que no, y es como, ¿cuántas veces tiene que pasar? ¿Por qué no lo creen? Una cosa que me preocupa tanto de los antivacunas en sí es el hecho de que no solamente se pone en riesgo a sí mismos, sino también al entorno en el que viven. Terminan, por su decisión de no vacunar, no solamente ponen en riesgo a sus niños, a ellos mismos, sino que también ponen en riesgo a toda su comunidad. Porque no es solamente por una cuestión de prevención de enfermedades a nivel, como se dice, local. Sí, individual. Más que nada, sí, es la no comunidad. Es un sentido individual. O sea, es por un egoísmo que ellos toman a la postura de no vacunarse, ponen en riesgo absolutamente a todo el mundo.
Sí. Más allá de que, aunque estén vacunados, no le tosan, ni escupan, ni estornuden en la cara a nadie, más en la situación actual del mundo. A menos que sea un Pero antivacuna. si una persona no vacuna... Si es un antivacuna, sí. Claro, escúpanle para que vean que es un boludo. Pero, nada, eso. No sé si había otra fake science. No, Flor, quería terminar o, con esa porque justamente era, digamos, una de las más la conocidas discusión. y la Sí, más difundidas en los medios. difundidas ahora en los medios, a pesar de que no importa que vos vayas y leas que el tipo le sacaran la licencia y tiene 32 cargos, ¿no? Por fraude y abuso de niños. Después aparece Jim Carrey hablando de Claro. que las vacunas causan autismo y lo ven porque es Jim Claro. Carrey. Pero está mal, Claro. chicos. Sí, igual también esta cuestión de los medios. Esto ya no es tanto de las noticias, que es por ahí lo que estamos hablando ahora, pero sí de los medios en general, que le dan voz a cualquiera, no para decir noticias, pero para hacer programas de investigación como Gisela Barreto, que termina siendo absolutamente nefasto. Yo creo que igual es como el podcast de los nefastos. Tenemos a Chicha, a Gisela Barreto, como que Hay voy que metiéndolos hacerlo. a todos A en ese Milei. cajón. Mandalo al grupo de WhatsApp con el de la Manda medicina para que nos vayamos podcast acordando de de que... nefastos. Claro, yo voy metiendo lo que Yo me le- voy acordando y los meto en el cajón de los nefastos. Perdón, Sí. le explico a la gente, nosotros después hablamos y no se nos ocurre nada para hacer el podcast, chicos. Y en el aire se nos ocurre todo y nos olvidamos. Bueno, por suerte ya hoy lo vamos a dejar guardado acá y lo recordaremos. Bueno, O no. Oh, nah. hablando de nefastos. Perdón, me sale solo. Pasamos entonces a la parte de Simón que nos va a hablar de esta cosa hermosa que son las fake news. Claro, Simón. sí, retomando el tema de la información como un derecho y no como una mercancía, me puse a investigar un poco cuáles eran las características de este tipo de bulos que se generan tanto en internet, en la televisión, en la radio y sobre todo ahora lo que es las redes sociales. ¿Cómo es que este mecanismo de generarte de toda esta repercusión de noticias con el único fin de generarte lo más ansiedad y provocarte que solamente la puedas llegar a difundir? En medio de todo esto, tratar de encontrar una razón por la cual se produce esta saturación digital, me puse a encontrar razones para tratar de certificar la veracidad de estas noticias. Certificar la veracidad del titular, primero que todo. A un estado permanente de desinformación. ¿Cómo es que creemos estas noticias falsas, estas fake news? ¿Por qué las compartimos y por qué las tomamos como verdaderas cuando podemos realizar un simple procedimiento que nos facilite, ¿no? No caer en la tentación de difundirla? ¿Qué tal? Entonces, para esto me propuse a buscar unas 6 recomendaciones que digo para conocer la verdad. Primero que todo, ¿quién lo publica? Ante todo, hay que saber cómo contrastar esa información y ver, como bien dice, la objetividad no existe. También hay muchos medios que pueden difundir esta misma información desde un punto de vista subjetivo diferente. Entonces, plantear que ningún titular te va a dar la exclusividad total. Siempre trata de buscar otras fuentes que contrasten esa información que se está dando. No te quedes nunca en el titular, en serio. Nunca te quedes con la figura de cabecera. Con la placa roja de crónica. Claro, exacto. Porque, Bueno, depende cuál. porque puede ser que incluso leyendo la información que tengas ahí, te des cuenta de que no era tan así como te estaban vendiendo la información. Por eso mismo, e inclusive este dicho popular que muchos tenemos en el colectivo es: nunca juzgues un libro por su portada. Mm. Identificar el humor. Esto también, para relacionarlo un poco con Crónica, es que muchas veces se confunden las noticias falsas por noticias que en sí son de sátira, de humor,
de humor gráfico, y algo que hay mucha gente no puede llegar a entender en la primera, pero también termina siendo algo que se termina distorsionando, alterando. Entonces siempre es bueno tratar de, por lo menos, entender que ese humor satírico puede ser un tanto imperceptible. ¿Qué sé yo? Sí, que es lo que suele pasar, perdón, con la revista Barcelona, que cuando no la conoces, ahí vas a decir eso, perdón. Iba a decir justamente la revista Barcelona, pero decí. No, tranquilo, adelante. No, iba a decir justamente que la revista Barcelona justamente vive de este tipo de publicaciones satíricas, humorísticas, y generalmente la gente que no la conoce, que no está en esa dinámica, no la entiende. Nada de eso. Uh-huh. Y otra cosa es también las citas falsas. Cuando un texto cita una frase a un personaje público, que puede ser un político, un farandulero o algún personaje de cierta relevancia institucional, o que de por sí ya tenga el labor de un comunicador, diga una frase que no tiene fecha, ni una fuente, ni algún tipo de contexto específico donde se produce esta frase, es porque es una cita falsa, porque es una cita que no se puede corroborar. Entonces no confíen en ese tipo de citas. Otro tipo de cosas que pasan con este tipo de fake news es la alerta falsa. ¿Dónde se difunden principalmente las fake news hoy por hoy en el 2020? En las redes sociales. En las redes sociales. Twitter, claro. Facebook. WhatsApp de mi vieja. Claro. Sí. Y es justo en el medio de todo esto hay una cantidad tremenda de alertas falsas que generalmente se difunden no desde un punto de vista positivo. Díganme cuántas fake news que ustedes conozcan siempre son de algo bueno que haya pasado. La fake news de Camilo te le dio coronavirus. Bueno, pero... Hashtag humor negro. A lo que me refiero, no, nunca una fake news te va a transmitir algo bueno. Siempre va a ser algo que te va generalmente impactar, o incluso vas a repudiar lo que se diga ahí. E inclusive también te puede llegar a servir para corroborar algo que inicialmente vos pensabas en tu imaginario y creíste, bueno, con esta información que salió, ahora compruebo que es verdad. Pero si te pones a investigar un poco más, te vas a dar cuenta de que no es tan así, que ni siquiera se acerca a lo que vos estás transmitiendo. Una vez me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba revisando en el Facebook, ahí en esa vieja red social que ya es un vestíbulo de tías para nuestro imaginario colectivo, apareció una publicación de Florencia Kirchner haciendo no sé qué cosa, pero si vos leías en el cabezado, la gente lo compraba. Pero vos entrabas a la página y después revisabas otro tipo de información y te dabas cuenta de que ni siquiera tenía una fuente citada, no tenía un contexto específico donde se haya dicho este hecho, ni tampoco tenía datos certeros de alguna cita directa, ninguna comprobación en base a un organismo público o privado. Entonces te das cuenta de que esa noticia es falsa en todo sentido. Y yo le dije, mira, yo te recomendaría que no te fíes por este titular solamente por tu sentimiento de repudio hacia un modelo político y un partido político como tal. Y también que más allá de todo el repudio que le pueda llegar a tener, trata de por lo menos desconfiar de la información que te están dando. Y esto también va embarcado con la ideología. Noticias del pasado que se recuperan y se lanzan como nuevas. O sea, en el sentido ideológico principalmente surgen estas noticias que van añadiendo datos falsos para incentivar la polémica, para hacer apología a una corriente política, ideológica. Este tipo de información es la que más complicada es de identificar y requiere una investigación
más amplia y un tanto engorrosa, diría yo. Sí, Juli. No, que una vez, en relación con esto que decís, le dije a mi abuelo, así como vos decías, que le habías dicho, le dije, pero ¿no te das cuenta que lo que estás compartiendo es falso? Ponerle que era algo así como, Cristina se robó una caja fuerte entera, caballito, una cosa así, pero que era obvio que era falso. Y... Ay, me imaginé, perdón, 5 segundos. A Cristina y a Scioli en los autos de Rápido y Furioso 5 con la caja fuerte de atrás. Perdón, me dio bueno, esa imagen en la cabeza. ponele que la foto era eso y la cara de Cristina en lugar de Vin Diesel. Así. No, Vin Diesel o La Roca, el que está en... Vin Diesel. Lo dije polvo bien. antes de que se muera. Está bien, no, dije Vin Diesel y por ahí me había equivocado. No vi Rápido y Furioso, entiendo la referencia, pero no vi la película. Bueno, en fin, y le dije, su respuesta fue, a mí no me importa si es falso, si le pega a la yegua, ponele que me dijo, está todo bien. ¿Qué? O sea, ¿pero qué haces? O sea, ni siquiera le importaba si la noticia era real o no. Aplicable a una noticia o un marido golpeado. Bueno. Perdón chicos, estoy muy negro hoy. Claro. Por este tipo de razones, la gente suele difundir este tipo de noticias falsas, tanto en sus redes sociales como en el boca en boca. Que el boca en boca también influye mucho, aunque ustedes crean que no. Sí. Volviendo un poco a algunos ejemplos de fake news que se hayan dado, quería nombrar algunas solamente para ver si ustedes la conocían o si también sirve como para que nosotros debatamos en base a esto. Por ejemplo, la primera es: Trump logró la mayor audiencia televisiva en una investidura. Acá se dice que presumió en febrero de 2017 de haber logrado la mayor audiencia, 45.6 millones de televidentes, de la historia de investiduras presidenciales. En realidad, la de Obama en 2010 fue seguida por 48 millones de personas. La de George Bush en 2003 por 62.1 millones. Basta solamente con ver cómo está contrastado la cifra de televidentes y te das cuenta de que eso es falso, en absoluto. Y ahí nos damos cuenta que Donald Trump no solamente es antivacunas, tampoco sabe matemáticas. Claro. Y los medios que lo apoyan tampoco. Otra que también dicen, pero ya entrando más en la oposición, dicen: los rusos manipularon las elecciones estadounidenses. Según un sondeo, el 52% de los votantes del Partido Demócrata creen que los servicios secretos rusos influyeron de las elecciones estadounidenses para darle la victoria a Donald Trump. De momento, la Guerra Fría no se había acabado. Claro, de momento no hay pruebas de ello y tampoco creo que las haya en ningún momento, así que... No, pero no hay... Zuckerberg tuvo un problema porque tuvo que ir a la Cámara de Senadores o algo así, pues se tuvo que defender básicamente porque habían dicho que habían usado la información de la gente en Facebook. Sí, pero eso es porque Facebook vendía información. Claro, eso pero que tenía que ver con la candidatura de los presidentes también, o sea, tenía que ver con esas elecciones. O sea, que había hecho, o sea, había influenciado a los votantes a tomar ciertas decisiones. Entonces era como que habían sacado información que supuestamente para vos es privada y la habían usado para las candidaturas. Entonces como que había bardo con eso. Sí. Hay algo que pasa con el algoritmo de Facebook y de Instagram y de todas las redes sociales en particular, que es que cuando vos compartís una información específicamente se programa para que pueda darte información relacionada al contenido que vos estás compartiendo, ya sean tus chats, ya sean tus publicaciones públicas, ya sean cualquier tipo de medio de difusión. El algoritmo te va a entregar la información que vos estás buscando, entre comillas, ¿no? No que digas explícitamente que no la querés. Claro. Y en ese sentido también influye mucho las redes sociales en una cuestión ideológica partidaria, porque te van a incentivar justamente. Si ya vos creías que cierto político había hecho cualquier tipo de cuestiones repudiables, las redes sociales solamente te van a incentivar ese repudio con tal de construirte una visión ideológica totalmente parcial y manipulada.
Por último, también quería destacar otros titulares que eran de la agonía de Hugo Chávez, que esto me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad, en los primeros años me refiero, me habían hecho analizar este tipo de fake news, que fue a partir de una imagen que circuló en el diario El País con la portada del expresidente venezolano entubado en un hospital público por el tratamiento de una grave enfermedad que supuestamente lo iba a dejar sin vida ya 2 meses después. La cuestión es que esta agencia de noticias llamada G3 Online retiró pocas horas después por el poco periódico tras saberse que el retrato no era del propio Chávez, sino de una persona que era totalmente ajena a eso. Y una persona que era bastante similar en algunos aspectos, pero también me hizo cuestionar mucho el tema de que cómo es que este tipo de personas difunden una noticia de una persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad solo con tal de venderte unos clics. O sea, es la justificación total de que el fin justifica los medios. Sí, también sí, con eso... Para los medios de comunicación, sí. Sí. Para mí con eso también tiene que ver con esta cuestión de la inmediatez. Muchas veces, obviamente acá también es una cuestión ideológica, seguro, pero esta de la inmediatez, de que todo el tiempo tenga que tener la primicia, hacerlo, si ya antes tener la primicia, y volvemos a Crónica, con sus super placas que dicen, lo dijo primero Crónica, y cosas así, imagínense ahora con las redes sociales y con esto de que todo el tiempo nos bombardean, al tener que tener enseguida, ni chequean, o sea, no se fijan si lo que están publicando, ni hablar de los errores de redacción, que bueno, yo ya ni espero que estén bien escritas las noticias, pero ni chequean si la información es real o no, y todo el tiempo tienen que estar modificando y bajando noticias y notas porque se apuraron en publicarlas. Es el clásico, mejor pedir perdón que permiso. Tal cual. Y siendo, o sea, la carrera del periodismo, que constantemente te estás exponiendo no solamente tu integridad, sino también tu lealtad a tus oyentes, a la gente que básicamente le estás informando, que es un derecho que ellos tienen, le estás comprometiendo gravemente. Otra cosa que también aparece es, aparte de todo esto, algunos ejemplos, hay muchos del 2016 acá, estoy detallando mucho. En el septiembre del 2014 hay una mujer que pasa por el quirófano para tener un tercer pecho, fotos incluidas. Sí. Sí, eso me acuerdo, okay. Eso me acuerdo de haberla leído. Esta es como la más banal. No te metas en mis secciones. Bueno, y también otra cosa que también quiero destacar de este tipo de cuestiones es que más allá de toda esta parafernalia que se está armando por el innombrable en este momento, yo Voldemort. Claro. Lo que les recomiendo en este tipo de situaciones es que se tomen las cosas con calma, no los consuman a los medios todo el día porque no son necesarios. No es necesario mantenerse informado por una situación que va avanzando lentamente. Y ante todo, si llegan a ver algún tipo de información que dudan de su procedencia, dudan de su contenido, no la compartan. Analícenla, tómense el tiempo de verificarla, que no cuesta tanto, de verdad. Ponen la imagen en Google Imágenes y la buscan y verifican que no haya sido trucada de alguna manera. Pero por favor, mantengan la calma, no se desesperen por nada, desconfíen, por favor. Pasen esta parte de WhatsApp a sus madres, abuelas, tías y parientes mayores de edad, por favor. Hay una página también que suma esto, que es chequeado.com, que está muy buena. Una vez en un programa, creo que era en este que todo el mundo se pelea y grita, que antes la dirigía del Moro, no me acuerdo cómo se llama. Intratables. Sí, que bueno, ese programa, que me recuerdo, digo esto que todo el mundo se pelea y grita porque a la pobre mujer
claro, no la dejaban decir nada, si a todos les conviene ahí la fake news. Y claro. ella, que es la directora, no sé qué rol cumple en chequeado.com, contaba cómo hacen para chequear las noticias y cómo cuando hay determinados momentos en que pasa algo puntual con la economía o con alguna cuestión y les bombardean con noticias falsas que tienen que estar comprobando todo el tiempo. Y está muy buena la página porque te ponen la noticia o el dato. Por ejemplo, bueno, ahora con el tema que todo el mundo está hablando, hay un montón de cosas que están buenas porque te ponen, no, esto es falso, estos son los números, no sé, está bastante buena la página. Quiero aclarar una última cosa, es que esto de las fake news no es algo nuevo, no surgió con el internet, no surgió con la televisión, no surgió con la radio, inclusive se dice que apareció desde mucho antes de que el periodismo se hubiera consolidado como tal. En el año 1835, The New York Sun se inventa que un astrónomo inglés ha descubierto en la Luna a través de un telescopio vida que incluye unicornios y pájaros humanos. Excelente. O sea, pájaros humanos. Para cuando la verdad salió a la luz, varios medios se habían eco de la noticia del siglo. El diario inclusive lo confesó y mantuvo el ritmo de ventas. ¿Pueden creerlo? Increíble. Sí. Bueno, pero también pasó como nos enseñaron los Simpsons, porque los Simpsons nos enseñan todo, por lo menos a mí, con este tipo que le leía cuentos en la radio Sí. y leyó La Guerra de los Sí. Mundos. No me Sí, acuerdo del y la nombre. gente pensaba No que era sé, real. Sí. Bueno, Sí. Y gente se tiraba de los rascacielos y Sí. después se dieron cuenta que no. Por último, sí. claro, decí, Juli. No, iba a agregar algo sobre eso, que incluso hoy que hablaba de los AEDAS y de todo esto, también, al ser más difícil de comprobar, era mucho más fácil mentir, entonces decían que tal emperador había ganado batallas o que había cosas que no había hecho. Sí. Sí. La historia y el periodismo son ramas intrínsecamente relacionadas. Lamentablemente no se puede decir dónde termina ahí una y dónde empieza la otra. Y más en este país, sobre todo que se remonta tanto del pasado y se lo cuestiona constantemente. Afortunadamente, y bueno. Porque ya que estamos con las frases, los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Por último, Tenemos que hacer de la frase. Por último quería retomar un poco esta temática y también preguntarles a ustedes cuál es la fake news que ustedes hayan creído que era verdad. Para saber nomás. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue hace un año o hace dos, estoy muy mal con las fechas hoy. Cuando habían dicho que se murió Maradona en medio de un partido de fútbol. Ah, creo que el de ahí mundial. viene el famoso meme de Maradona con los brazos cruzados, que parece que le está dando una sobredosis de ciertas cosas que consume. Fue en el mundial eso, Sí. Sí, entonces fue en el 2018. seguro. 2019. Bien. Tengo menos fútbol que paparazzi, chicos. Todo es. Pero creo. bueno, esa fue la fake news que me creí y que creo que me alegré de creer, pero no importa. Juli, Flor, ¿a qué quiere? Bueno, dale, vos ya tenías pensada. No es que la tengo pensada, lo que pasa es que no recuerdo alguna que yo diga, me recomí el viaje de que esto era verdad. Pero me ha pasado con un par de cosas tipo, descubren, me acuerdo de una que descubren un tipo de cáncer que se puede transmitir. Me acuerdo de haber leído eso. Yo dije, paren las rotativas, que no, nos vamos a acabar muriendo todos. Y resulta que cuando entro a leer bien, era sobre que le pasa a los demonios de Tasmania, que tienen un cáncer particular que le sale en la boca y que él se lo pueden transmitir a otro demonio de Tasmania por morderlos. O sea, tipo re zombie, pero les pasa a ellos nomás. Y era como, oye, pará. Y yo ya veía que digo, no puede ser que el cáncer se transmita, me está cargando este titular. Pero no, era... No puedo evitar pensar en los Looney Tunes en este momento. Claro. Sí. Es re loco Bueno, que les bueno. pase, o sea, después fui y leí más, viste, pero me pasó eso de... Eso me recuerdo de haberme comido así el viaje de que no, boludo, ya está. Bueno, no olvidemos Pero que el Voldemort 19, que nos está jodiendo las bolas,
empezó por pájaros, murciélagos y otras especies que Flor nos explicó muy brillantemente en el primer podcast. Pero no por mordernos. Yo no descartaría lo que los demonios de Tasmania. Hoy cuando Flor contaba de este tipo que juntó tipo una mandíbula de un mono y otra parte de otro mono y qué sé yo, me acordaba que en un libro de inglés, porque bueno, acá Guido es profesor de inglés y yo creo que muchas cosas que sé las sé porque las leí en libros de inglés. Decían que cuando descubrieron el demonio de Tasmania, o sea, bueno, cuando Europa descubrió que había un animalito que era el demonio de Tasmania, otros investigadores pensaron que era trucho, tipo que habían juntado diferentes animales y los habían cocido, porque era muy raro. Sí, me estoy dando cuenta que nunca vi un demonio de Tasmania de verdad. Tengo la imagen del demonio de Tasmania que sí, pero no se parece. Pero no se parece para nada. Nada que ver con el demonio. Buscalo, vas a ver. Lo estoy googleando. Sí, ha pasado con mucho, lo que dijo Juli, ha pasado con varios, muchos... hay fósiles. Y es como un chanchito con un gato. Sí, es un gato muy gordito. Ni me quiero imaginar cuando descubrieron el ornitorrinco. Claro, bueno, ese también pensaban que era inventado. Es el que te iba a decir. Sí. El ornitorrinco yo también pensaría que era inventado. A mí me estás cargando que este bicho existe. Y así pasaba con todos bichos extraños o... Con el bichos dodo. que saltan ¿Con qué bicho dijeron? Con el dodo, con las aves, esas las de Moa, que ahora no existen más, que eran gigantes, también se pensaban que eran chamullos. Habíamos dicho el ornitorrinco, Guido. Perry, perdón, quería hacer eso. Seguimos. Bueno, y ya que estaba hablando, a mí me suele no me acuerdo de ninguna fake news que me haya creído así, que haya entrado como un caballo, porque suelo dudar bastante y fijarme en varios medios, pero me pasaron dos cosas. Una vez salió una noticia que decía que se había muerto el Papa, no el que está ahora, el Ratzinger, que sigue vivo, y se lo dije a Mati, Mati es mi pareja. Le dije, ay, mirá, se murió el Ratzinger, qué sé yo. Uy, ¿en serio? Y él se lo mandó a otra persona, tipo, ¿viste que se murió, qué sé yo? Y yo no lo había chequeado, pero como que dije, vale, ¿por qué van a mentir con esto? Y bueno, no. La tía Juli dijo que se murió. Sí, de repente generé una fake news occidental. Y otra cosa que me pasó es que mi papá compartió algo, y yo siempre que mi papá comparte cosas, lo chequeo, porque cosas políticas, ¿no? Porque yo digo, está diciendo cualquier cosa, que era que pusieron de director del Banco Nación, me parece, a un tipo que era chef, ponele, que no tenía nada que ver con la economía. Entonces lo busco y no encontré nada, o sea, googleé el nombre del tipo, entonces le comenté en Facebook toda agrandada, tené cuidado con las fake news. Y a los 2 días salen todos los medios, porque no sé por qué no salió antes, y la verdad, así que ahí por agrandada me pasó. Pasa. Bueno, me parece que ya ¿y vos, estamos Simón? En condiciones. Simón nos contó que fake news se comió. Yo me acordé de una fake news más relacionada al tema de ciencia, salud, y era del descubrimiento de las vacunas del cáncer, que era comprimiendo, ¿no? El equivalente a no sé cuánto, 1 millón de vacunas contra la gripe o algo parecido en el medio de una vacuna. Era y muy así chico nació el Voldemort 19. Miami me lo confirmó. Era muy chico en esa época, todavía no estudiaba la carrera y digamos que era mucho más crédulo en ese momento. Ya la carrera me enseñó a desconfiar de ese tipo de fuentes tan dudosas. Bueno, es bueno saber que no te vas a inyectar 1 millón de vacunas contra la gripe. Indestructible. Bueno, y siguiendo esta línea de Guido, también invito a los oyentes que pongan en los comentarios si se creyeron alguna fake news, o conocen alguna fake news muy graciosa o que les parezca que haya que... Así que agarren en el comentario y ponen 1, la primera pregunta, 2, la segunda, 3, y así van respondiendo a todo el cuestionario. Y por supuesto el feliz cumpleaños que va primero que todo. Bueno, antes de cerrar este hermoso capítulo del podcast, 4, ¿no? Sí, 4. Creo que es momento de pasar a la única sección en este podcast que tiene cortina, y la hago yo gritándole al micrófono. Pero bueno. Chivo time. Así que las damas primero, chicas. Chivos, por favor. Flor.
Bueno, mi Insta es Sinapsida Flor. Yo no hago muchas cosas útiles, pero hago arte, así que si quieren ver mis bellas fotografías. Y comparte muy buenos memes. Comparto buenos memes en los estados. Y mis acuarelas, porque ahora que estoy encerrada, pinto mucho. Son muy lindas las acuarelas. Gracias. Así que si quieren dejarle me gustas a mis fotos y también hay corazoncitos a mis acuarelas, están invitados. Sinapsida Flor. Juli. Bueno, yo mi Instagram y mi canal de YouTube es Maratonia Tracón y ahí subo recetas que son fáciles de cocinar, bueno, algunas por ahí no tanto, pero están buenas para comer mientras miramos alguna serie, que también reseño en el Instagram. Y también tengo Facebook, pero bueno, creo que ya casi nadie que pueda escuchar esto usa Facebook, pero afortunadamente las recetas todavía tienen buena difusión ahí, así que pueden seguirme Maratonia Tracón en cualquiera de las redes. Yo tengo Instagram, tengo Twitter, Facebook casi no uso, pero últimamente estuve retomando. En todo soy @SimonDubeaus, con D de dedo, con B corta y con X al final. Si pueden... Igual, Simón, quédate tranquilo que todos estos chivos hermosos que estamos pasando están tanto en la pantalla en este momento como en la descripción del podcast si lo están leyendo, si lo están viendo, escuchando o sintiendo en YouTube. Te lo agradezco infinitamente. Tantas veces me escriben mal el apellido que ya me acostumbré. Es un trabajito que me tomo. Bueno, por último quedo yo. Mi Instagram es GuidoSinIG por GuidoSin Instagram y mi Twitter es GuidoSinTW por GuidoSin Twitter. Soy muy ingenioso para nombres, se habrán dado cuenta. No sé si alguien quiere pasar el chivo de Vic, que el Instagram es... Su Instagram es biblio.sfera y ahí sube reseñas de libros y algunos escritos que hace ella. Es muy lindo, aparte tiene una estética muy lindo el Instagram, así que pueden seguirla ahí. El de Vic justo no tiene estética. Si el de Vic justo no tiene estética, es... Bueno. Vayan a verlo igual, que vale la pena, se van a divertir. Sí, es muy lindo. Y su Instagram personal, la verdad es que no lo recuerdo, pero va a estar... Vic Rubino me parece que es. Sí. Bueno, era Rubino. Igual calculo que el que más le importa que le sigan es el de biblio.esfera. Cerramos esto con esto. Chivo time. Juli. Bueno, acá termina la edición de hoy del podcast. No tenemos un día fijo para subirlo, si nos siguen se habrán dado cuenta, así que estén atentos a las redes y ahí vamos a ir poniendo. Suscríbanse y activen la campanita porque llegan notificaciones cuando ¿Cómo subimos. se nota que la youtuber del grupo? Cuando subimos. Miren, hoy, ya que estoy, story time a full, hoy grabé mi primer video para mis alumnos, porque bueno, como estamos en cuarentena, tenemos que tener clases virtuales y grabé el video, lo edité todo. Ya casi les decía que me sigan y me activen la campanita. Me sentía más youtuber que nunca porque aparte era un video apuntado directamente a adolescentes. Así que bueno, supongo que se estarán igual cagando de risa de la profe ridícula que se hace video con musiquita y todo. Pero bueno, esto. Es habilitar. Sí, estén atentos a las redes que ahí van a ir viendo cuando subimos cada capítulo. Vamos a subir uno por semana. Pero bueno, todavía no definimos dentro de un día fijo. Posibilidades. Claro, tal cual. Todavía no definimos un día fijo. Igual está bueno, porque de repente estás haciendo algo y sorpresa, capítulo del podcast. Así que en algún momento de la semana tendrán un nuevo capítulo. Con esto me despido, muchas gracias por escucharnos. Simón. Por último, también queríamos agradecerle a Ezequiel Varano que nos hizo la cortina del inicio y del final de este podcast que van a escuchar. Lo comprometo en vivo. Si quiere hacer una cortina para los chivos, para que yo tenga que dejar de cantar tan hermoso como canto y romperle los tímpanos a todos nuestros oyentes, que lo haga. Ezequiel, sé que escuchas esto, hace la cortina. Flor. Bueno, nos vemos y le queremos agradecer también a mi hermana, Estefanía, que está editando ahora los audios, así que muchas gracias. Sí, por favor. Porque pobre Simón está complicado con la tecnología, entonces en este momento me está fallando. Así que muchas gracias a Steffi y después, bueno, le paso el contacto porque no me acuerdo bien cuáles son las redes sociales de ella. Así la ponemos también después en los créditos. Pasás y van a quedar en la descripción. Van a quedar en la descripción de todo. Así que yo me despido, un beso grande y quédense adentro. No compartan fake news. No compartan fake news. Vacunen a sus hijos. Y vacunen a sus hijos. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.